los precios de la vivienda en Colombia. Esto fue lo que respondió la viceministra de Vivienda. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m. en punto, bienvenidos a las noticias. ¿Hasta cuándo deben esperar los pacientes de la nueva EPS el abuso del gobierno de esta EPS intervenida? Reclaman una aspirina, no se la dan. Reclaman un tratamiento contra el cáncer, no lo autorizan. Reclaman una pastilla de la cual depende su vida y no se la dan. Esa es la crisis que vamos a abordar hoy en Meridiano Blue, la crisis de la salud, porque ya los pacientes no aguantan más. Les tenemos la historia del soldado que infiltró a las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada. Les hizo el seguimiento de cómo se mueven por esta región del país. Armamento, tráfico de personas, tráfico de drogas y cómo son sus campamentos. En instante les tenemos la primicia y los videos. Pero antes, vamos a la reunión de más de 17 gobernadores porque están analizando una rebelión contra el gobierno nacional. El gobernador de Antioquia le está poniendo la cara al presidente Gustavo Petro y le dice no a la emergencia económica. Andrés Carmona. Así es, Juan Camilo, muy buenas tardes, los saludos desde la sede de la Federación Nacional de Departamentos en el occidente de Bogotá, donde a esta hora se reúnen 17 gobernadores y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera. El objetivo de esta reunión, analizar la decisión tomada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de no aplicar el decreto con medidas tributarias en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno nacional a finales del mes de diciembre. Recordemos que ese decreto, el 1474, incluye medidas como impuesto al consumo a los licores, aumento del IVA a los juegos de suerte y azar. Pero precisamente el tema de los licores, algo que es fundamental para el recaudo de los departamentos, es lo que tiene molesto al gobernador Rendón, quien ya se declaró en esa suerte de rebeldía al decreto de emergencia económica. Escuchemos lo que dijo el gobernador a la llegada de esa reunión. Sin duda alguna, los que están asociados al hipoconsumo de los licores, pero también el asociado al IVA. Es que en el caso de la fábrica de licores de Antioquia, tendríamos que girarle a Petro durante este año más de 720 mil millones de pesos, que son recursos que se podrían crear en Antioquia o en cualquiera de los otros entes territoriales donde la fábrica de licores vende su aguardiente, su ron o cualquiera de sus productos. La reunión, nos comentan personas que están al interior de ella, está fuerte, están debatiendo cada uno de los puntos. Podría darse una decisión mayoritaria de los departamentos de no aplicar este decreto de emergencia económica, apelando a la inconstitucionalidad del decreto y a la espera de que la Corte determine si es viable o no esta medida tomada por el gobierno nacional. Juan Camilo. Mientras los gobernadores, Andrés, se declaran en rebelión contra el gobierno, el presidente Gustavo Petro anuncia una rebaja en el precio del combustible, de la gasolina, pero los camioneros todavía no le cogen la caña. Amenazan con irse a un paro nacional por el alza en los peajes, en el precio del diésel y los coletazos en el aumento del salario mínimo. La noticia la tiene Juanita Troncoso. Los transportadores de carga en el país aseguran que los sobrecostos operativos ya están comenzando a salir de su propio bolsillo, por lo que advierten que si el gobierno no comienza a darle soluciones reales, habrá un nuevo paro camionero. Así lo aseguró a Blue Radio Anderson Quiseno, el director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga. En este momento estamos evaluando las posibilidades. Lo que pasa es que los detonantes ya están. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en diferentes partes del país? Que hayan manifestaciones, que hayan expresiones públicas, inclusive llegando hasta bloqueos por parte de camioneros, precisamente por esta situación que no afronta el gobierno nacional. Lo que nosotros hacemos desde la Asociación de Transportadores de Carga es manifestar esa inconformidad y que en medio de la Asamblea Permanente pues se haga la organización debida de la logística necesaria
para llegar a esos términos de paro nacional. El gremio transportador se declaró en asamblea permanente desde agosto del año pasado y viene adelantando también mesas desde hace más de 4 meses. Hoy reclama al gobierno que con un aumento del salario mínimo del 23%, una inflación que le sigue presionando los costos y sin una actualización de sus tarifas de transporte, la crisis se profundizará y el tiempo para que el gobierno actúe se va agotando. El presidente Gustavo Petro encabezará en las próximas horas una reunión extraordinaria con la cúpula militar para evaluar la situación de orden público que se presenta en el país. Recientemente hubo ataques terroristas en Chocó y Cauca. Caterina Ávila. Comenzó muy temprano a las 7 de la mañana y hace presencia en este momento el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, la cúpula militar y policial y también el registrador Hernán Penagos, porque uno de los temas clave es precisamente las elecciones de 2026, los focos de criminalidad en zonas priorizadas y también los riesgos que se van a identificar de una perturbación al proceso electoral. Los otros temas son por supuesto coyunturales. A propósito de los ataques en Cauca y en Chocó, justamente se están analizando las operaciones de los últimos 7 meses por parte de Armada, Ejército, Policía y la Fuerza Aeroespacial. El presidente Gustavo Petro va a cerrar este encuentro a las 4 de la tarde dando los lineamientos finales de la estrategia que se pondrá en marcha, y esta reunión también coincide pues con la visita que hará el mandatario a Washington y el trabajo que está haciendo el gobierno nacional para consolidar unas cifras en materia de seguridad, pero sobre todo resultados para mostrar en la Casa Blanca. Catherine, uno de los principales eventos con los que arranca el año es el Foro Económico Mundial. ¿El presidente Gustavo Petro va a asistir? No, señor. Estaba previsto que asistiera. Incluso la Casa de Nariño envió una avanzada a Davos para que se organizara pues la llegada del presidente Gustavo Petro, pero el mandatario decidió no ir. La razón es, en primer lugar, que el Foro Económico no le llama la atención, lo ha dicho públicamente. Él dice que es un evento para mega ricos. Recordemos que ahí se reúnen las élites económicas y el presidente Gustavo Petro, pues ideológicamente hablando, nunca ha sido cercano a ese foro. Por esa razón, pues se canceló el viaje. El año pasado ya se había cancelado y en ese momento habían dicho que fue por austeridad, pero en esta oportunidad pues el presidente iba a ir, ya no va a ir y pues la avanzada se tiene que devolver. A ver, va la avanzada, no va el presidente, un evento para mega ricos, pero igual esa platica de la avanzada si no la cobran. Cambiamos de tema. El ejército está intensificando sus operativos contra alias El Menor, el líder de los Pachenca, que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro. Vanessa Saldarriaga. Milo, le cuento que se trataron de operativos realizados en horas de la noche en el corregimiento del municipio de Dibuya. Fue un equipo del ejército de la 10ª Brigada el que llegó acompañado por unidades de la Fuerza Aeroespacial para dar con alias Naín, este joven de tan solo 22 años que recientemente amenazó por redes sociales al presidente Gustavo Petro y por el que el gobierno está ofreciendo hasta 500 millones de pesos. Lo que se sabe es que un grupo de hombres que estaban acompañándolo y que hacen parte de los Pachenca empezaron a atacar a la fuerza pública, sin embargo lograron escapar del sector hasta que finalmente llegaron los miembros del ejército a tomar este campamento en el que aproximadamente pueden estar hasta 12 personas a partir de la capacidad instalada que encontraron. También lograron incautar 2 camionetas y varias balas que estaban en el sitio, aproximadamente 440, las cuales serían utilizadas por este grupo que delinque entre los departamentos de Magdalena y Guajira. Vamos a esta hora a Washington. Avanza la reunión entre María Corina Machado y el presidente Donald Trump. Recordemos que en el día de ayer habló con la presidenta interina, así la reconoce el gobierno de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez. Hoy habla, a puerta cerrada, con la líder de la oposición, Juan Camilo Merlano, en la Casa Blanca. Un almuerzo de trabajo el que sostiene el presidente Donald Trump a esta hora con la líder opositora María Corina Machado. Llegó a las 12:08 a la Casa Blanca, ingresó por una entrada lateral por la calle 17 a través del edificio de oficinas Eisenhower e inmediatamente se dirigió hacia el ala oeste. Según lo que nos informa, trajo la medalla del Premio Nobel de Paz junto a una placa conmemorativa para entregársela al presidente de los Estados Unidos. Recordemos que ella ya en anteriores ocasiones ha dicho que le iba a dedicar, que le dedicaba ese Premio Nobel al presidente de los Estados Unidos por su lucha por la democracia de Venezuela. Una visita clave para buscar un espaldarazo del presidente de los Estados Unidos frente a la transición hacia la democracia en Venezuela, y que se da también en medio de un contexto en el que habló ayer con la presidenta interina Delcy Rodríguez, a la cual califica de magnífica. Entonces,
luego de esta reunión no se tiene previsto declaraciones de María Corina hasta este momento aquí en la Casa Blanca, sino posteriormente en el Congreso alrededor de las 3 de la tarde cuando sostenga una reunión con senadores tanto republicanos como demócratas. Juan Camilo, cuando usted dice que María Corina lleva la medalla, ¿es porque se espera que se la dé, se la entregue, se la regale al presidente Trump, el premio Nobel? Eso es lo que está diciendo su equipo, aunque no hay claridad si la medalla es una réplica o si es la original. Sí sabemos que viene junto a una placa conmemorativa y estamos a la espera de tener mayores detalles sobre si en efecto es la medalla original y si se la va a entregar allá al presidente de los Estados Unidos. Esa sería la foto, Juan Camilo, gracias. El comité del premio Nobel había dicho que no se puede transferir, regalar este premio y sería el trofeo que le falta a esa ya dorada oficina oval del presidente Donald Trump. Volvemos al país. En medio de la temporada de verano que afecta gravemente a Santander, se reporta una alerta ambiental por la presencia de hidrocarburos. Nos cuenta más Julián Mejía. En la Ciénaga del Llanito, específicamente en el sector del Rincón del Peñate, se encontraron concentraciones de productos de hidrocarburos en la vegetación, el agua y los sedimentos. Las comunidades pesqueras alertaron de la contaminación que ha cobrado ya la vida de 15 manatís antillano en el ecosistema y hasta allí llegó una comisión de la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja y la Corporación Ambiental de Santander para revisar la alerta ambiental en este afluente hídrico. Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, confirmó que fue impuesta una medida preventiva de Ecopetrol por esta contaminación. Ecopetrol tiene que responder por estos temas, que se ha contaminado toda esta ciénaga y que ya tenemos 15 víctimas de manatí antillano. La contaminación en la Ciénaga del Llanito es muy grave según la Secretaría de Ambiente porque este afluente surte de agua a Barrancabermeja. Y comienza hasta ahora un nuevo homenaje a Jason Jiménez en Corabastos, el lugar donde trabajó vendiendo aguacates y dio sus primeros conciertos. Allí se encuentra Nicolás Rodríguez. Los saludos desde la central mayorista de Colombia, desde Corabastos, porque a esta hora comienza el homenaje póstumo al cantante Jason Jiménez que le van a hacer por parte de la familia, organizadores y por supuesto personas que lo conocieron mientras él trabajaba en esta plaza de mercado, precisamente desde la bodega 32, donde se desempeñaba como vendedor y también como cargador de aguacates. Aseguran además que lo van a despedir con música y con un gran homenaje. Mi querido papá Jason, que Dios lo tenga en su santa gloria. Un ser humano increíble, una persona que se quitaba la comida de la boca por ayudar a la gente. ¡Que viva Jason Jiménez! Nos dejó muchas enseñanzas, unió a Colombia hasta su último momento. La llevó a otro nivel y nos inspiró a nosotros acá de Corabastos, como a mí y a mucha gente a salir adelante y nos enseñó también que sí se puede. A su Abastos nunca olvidó que venía de acá de Corabastos del aguacate. Se espera que el homenaje que le están haciendo al artista Jason Jiménez culmine sobre las 3 de la tarde, pero también es válido precisar que la cabalgata que estaba programada para hacerse dentro de esta instalación fue cancelada por temas de motivos de permisos que debía otorgar la alcaldía. Sin embargo, a esta hora continúan los homenajes al artista que, recordemos, falleció el pasado fin de semana. A la 1:13 p.m, recorramos el mundo a través de la información con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos confiscó otro buque petrolero, ya es el sexto, vinculado a Venezuela en el Caribe durante una operación realizada por infantes de Marina de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional. Se trata del petrolero Verónica, interceptado sin incidentes. Según el Departamento de Guerra, la confiscación del Verónica se enmarca en una amplia misión para poner fin a actividades ilícitas, restaurar la seguridad y defender los intereses estadounidenses. Paralelamente, Washington concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en $2.000 millones, alcanzado a principios de enero entre Caracas y Washington. Los ingresos, en unos estimados $500 millones de primera mano, permanecen en cuentas bancarias, se dice que en Qatar, bajo control estadounidense, conforme a una orden emitida el viernes pasado. Sigamos en Estados Unidos porque Donald Trump amenazó con
desplegar militares en Minneapolis, donde las protestas por la actuación de los agentes de migración aumentaron después de que ayer un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre venezolano. Ya completamos 2 semanas de duras protestas después de que un agente perteneciente a esa policía migratoria que se llama ICE matara a una mujer estadounidense de 37 años. Dice Trump, allí en la red social Truth, si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas de la ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el acta insurreccional que le otorga al Poder Ejecutivo desplegar militares en territorio nacional. Las autoridades de Minneapolis pidieron mantener la calma ante el nuevo ataque de ICE y las palabras de Trump. El presidente ruso Vladimir Putin abogó por lograr un acuerdo cuanto antes pacífico en Ucrania, a lo que llamó a abrir un debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad a nivel global que salvaguarde los intereses de todo el mundo. Además, Putin admitió que las relaciones con los países europeos dejan mucho que desear y expresó su confianza en restablecerlas en el futuro. ¿Hubo alguna situación específica para que Jorge Lemus tomara la decisión de renunciar a la Dirección Nacional de Inteligencia? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. No, nada, presidente. Estuvimos conversando y él dijo, es mejor que se dedique a la UIAF, definitivamente, porque es necesario que mostremos esta pelea y este combate contra el lavado de activos, especialmente cuando... La versión esa, y le pregunto a usted qué tuvo que ver con el traslado. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:16 p.m. A la Corte Constitucional llegó una solicitud de medida cautelar de Asocapitales donde pide suspender los efectos del polémico decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio Barbosa. Juan Camilo, buenas tardes. Sí, señor, mire, esta es una carta que llegó hace pocas horas al despacho del magistrado Carlos Camargo, en donde Asocapitales le está pidiendo a la Corte Constitucional que imponga una medida cautelar al polémico decreto de la emergencia económica, lo que se traduce entonces a una suspensión provisional mientras el alto tribunal revisa el fondo de este decreto. Allí la asociación pone de presente varios argumentos, como por ejemplo que las razones invocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la emergencia económica, entre ellas la financiación del sistema de salud, la seguridad ciudadana y la no aprobación de las leyes de financiamiento en el Congreso de la República, corresponden a problemas estructurales y previsibles y que no se tuvo que haber decretado una emergencia económica. En su petición, Asocapitales advierte también que el cumplimiento de las órdenes judiciales, como lo que está relacionado con la unidad de pago por capitación en lo que tiene que ver con los temas de salud o la obligación de garantizar la seguridad y proteger a los líderes sociales, son deberes permanentes del Estado y no justifican un estado de excepción. Valentina. Gracias, Sergio. Ya en segundos, detalles de este pulso jurídico que sigue por cuenta de los decretos en materia de economía del gobierno nacional. Y mucha atención porque la Fiscalía está logrando un nuevo preacuerdo en el caso del asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay. Se trata de alias El Viejo, uno de los implicados. La Fiscalía está avanzando precisamente en esos preacuerdos para tratar de esclarecer quién fue el que ordenó este crimen político. La información hasta ahora con Kalila Peña. Sí, señora, mire, de todos los preacuerdos tramitados, solo uno ha sido avalado hasta ahora por un juez penal especializado. Se trata del acuerdo suscrito con Carlos Eduardo Mora, quien deberá cumplir una condena de 21 años de prisión por conducir un vehículo para realizar reconocimientos previos del lugar donde se perpetró el atentado. Otro de los preacuerdos ya presentados por la Fiscalía, pero que aún está pendiente del aval judicial, es el de Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, una pena de 21 años de prisión para la joven, al haber recibido el arma de fuego de alias El Viejo, presunto enlace con las disidencias de las FARC y autores intelectuales del crimen, para luego entregarla al menor de edad que ejecutó el disparo contra Miguel Uribe Turbay. Entre los preacuerdos más relevantes que están en proceso para presentarse se encuentra el de Simeón Pérez, alias El Viejo, considerado por la Fiscalía como la figura de más alto nivel capturada hasta ahora dentro de esta investigación. También están pendientes de presentación y el aval judicial los preacuerdos con Jorman David
Mora, alias El Caleño, y con Harold Daniel Barragán. En el caso de alias El Caleño, la Fiscalía sostiene que desde la cárcel tuvo un papel determinante en la selección y conexión con el adolescente que disparó contra Miguel Uribe, y Harold Barragán, quien ayudó a coordinar el ataque y el uso del arma. Gracias, Kalila, y se los anticipábamos al principio de esta emisión. La vida interna, el armamento y la forma de delinquir de las autodefensas conquistadoras de la Sierra quedaron al descubierto tras meses de infiltración de un agente de inteligencia militar, cuyo trabajo permitió documentar campamentos, rutas, amenazas y el poder de fuego de la estructura criminal que hoy es objetivo prioritario de las fuerzas militares. Felipe García. Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocida como los Pachenca, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotos la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias Naín, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro. De acuerdo con información conocida por Blue Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las autodefensas, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparece en ellos. Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres fuertemente armados, formados en una zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal. La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas de este grupo armado. En las últimas horas, tropas del ejército llegaron hasta un campamento de los Pachenca en zona rural de Dibuya, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron 2 camionetas, 6 proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y 9 minas antipersonales, que según inteligencia estaban listas para ser usadas contra la fuerza pública. Todas estas primicias usted las puede encontrar ya en bluradio.com y nuestras redes sociales. Blue Radio conoció el mapa del despojo de tierras en Colombia que acaba de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, identificando a los principales actores armados responsables de estas acciones y las zonas del país donde más despojaron tierras en Colombia. Salima Feris. Juan Camilo, la investigación revisó 1.621 sentencias emitidas por los 5 tribunales especializados en restitución de tierras del país, identificando picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002. La unidad de tierras identificó que estos 3 periodos coinciden con momentos críticos del conflicto armado y con la expansión territorial de grupos ilegales. Así lo explicó en diálogo con Blue Radio Paula Andrea Villavélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. El grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34% de los casos. Le siguen las FARC con 16%, el ELN con el 8% y el EPL con el 5.9%. También se identificó dentro de estos casos una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales como el Ejército y la Policía Nacional en el 11% de los casos. El informe también establece que más del 80% de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en 7 departamentos.
Departamentos como Antioquia, Cesar, Santander, Córdoba, norte de Santander, Magdalena y Sucre fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de violencia, y como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento. También se evidencia que la pérdida de tierras no se dio únicamente por violencia directa, sino a través de negocios jurídicos como contratos y escrituras que terminaron siendo invalidados por la justicia al establecerse la ausencia de consentimiento real de las víctimas. La unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en 10.000 fallos a nivel nacional. Gracias a Lima, y Blue Radio conoció que, al igual que lo hizo con el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la Contraloría General de la República también asumirá la investigación de otras 2 personas en ese departamento, una de ellas la actual secretaria de Talento Humano de la Gobernación. Todo esto por un caso de presunta responsabilidad fiscal que supera los 420 millones de pesos. Melissa, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Pues mire, bajo la lupa de los entes de control ahora de carácter nacional están la actual secretaria de la Gobernación de Antioquia para la cartera de Talento Humano, Rosa María Acevedo, y Diana María Montoya, quien es la esposa del diputado Julio César Restrepo y quien ha sido contratista de la alcaldía de Támesis. En el caso de Acevedo se le investiga por un presunto detrimento por 342 millones de pesos en un contrato que se suscribió por 1.000 millones entre la Gobernación y Confenalco para la ejecución de programas institucionales. Por su parte, Diana María Montoya afronta un proceso de responsabilidad fiscal en medio de 4 contratos suscritos con la alcaldía de Támesis y la empresa de servicios públicos de esta misma localidad. Su esposo, el diputado Restrepo, la defendió. Diana se ganó la asesoría en Támesis porque Juan Pablo conoce su competencia, de hecho, y invito a cualquier persona o a la misma gente que ha hecho estas denuncias en Támesis y que dice que es por mi cercanía con Juan Pablo, a que entonces expongan todas las pruebas y hagan las denuncias respectivas, pero con soportes, porque realmente de eso se trata. Uno no puede andar por la vida lanzando juicios y atacando. Por lo pronto, en que analizan una respuesta directa, tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como las otras 2 funcionarias involucradas señalaron que están tranquilos de su proceder y que lo demostrarán en la Contraloría Nacional en Bogotá, a donde llegaron estos procesos, Valentina. Las tortas son... Primera corona del 2026. Se disputa la Superliga Junior Independiente Santa Fe, para vivirlo desde las 7:30 de la noche con el equipo deportivo de Blue. El duelo de campeones a través de nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas con Blue. La viceministra de Vivienda habló en Mañanas Blue acerca de la circular 04 del 2024 que regula a las constructoras a pactar la venta de viviendas en pesos y no en salarios mínimos. Esta medida viene de noviembre de 2024. Ustedes pueden consultar la circular 04 del 2024. ¿Qué pasa? Que los resultados que tenemos es que solo 1 de cada 4 constructores estaba cumpliendo. Entonces, por eso nos vimos obligados a subirle el peso jurídico a esa circular y ponerlo en un decreto, y que pase lo que está pasando hoy, que todos nos están llamando y que la gente se está enterando, porque ¿qué pasa? Que la gente no conoce sus derechos, la gente no sabe, y con la ilusión de comprar vivienda aceptan las condiciones que le propongan. Entonces lo que queremos es que la gente sepa, y estos son unos escenarios maravillosos para que la gente sepa que tienen derecho a que se le pacten pesos, y que además, si no se les está cumpliendo, existe un ente que los vigila que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, existen precedentes judiciales que les han dado la razón. Fue hace relativamente unos años que se empezó a adoptar esta práctica. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Mucha atención, porque se crece la rebelión de los gobernadores, pero esta vez, Andrés Carmona, podría titularse la rebelión del aguardiente, porque hay inconformidad de parte de los gobernadores, no solo por el decreto de la emergencia social, sino también por los impuestos al aguardiente.
Así es, Juan Camilo, mucha atención porque hay bastante malestar por parte de la mayoría de gobernadores integrantes de la Federación Nacional de Departamentos y en este momento están anunciando medidas, acciones departamentales para enfrentar este decreto de emergencia económica. El primero consiste en un oficio, un documento que van a entregar a la Corte Constitucional pidiendo ser escuchados en el marco del estudio de este decreto de emergencia económica que está en manos, más que todo el decreto madre, por parte del magistrado Carlos Camargo. En segundo lugar, varias tutelas, hablan de 32 tutelas por cada uno de los departamentos en contra del decreto de emergencia económica y del decreto de medidas tributarias. Pero ojo, porque se suman a la rebelión de Andrés Julián Rendón. Inicialmente serían 17 departamentos. ¿Cómo inaplicarían este decreto de medidas tributarias? Sería a través del impoconsumo, ya que el golpe más fuerte de esta emergencia económica para los departamentos tiene que ver con el impuesto al consumo y el IVA a los licores. Entonces, al ser el impuesto del consumo un impuesto que reciben los departamentos, no van a aplicar dicho incremento para evitar que se aumenten los precios, especialmente en la industria licorera y en la industria de cigarrillos, que podría incluso generar contrabando o disminución del consumo de los licores legales y caer en contrabando y en licor adulterado. El anuncio lo hizo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Escuchemos. Estamos reunidos precisamente para tomar una decisión al respecto, porque esto va a afectar a nuestros departamentos, lo he venido diciendo desde antes que saliera. Nos va a afectar primero el contrabando, segundo se van a disminuir nuestros ingresos, tercero los ingresos que generen los impuestos según el decreto se van a venir para el gobierno central, es decir, van a lograr que el impacto de las finanzas disminuidas en los departamentos va a ser pues en la región, pero no solamente es para cualquier cosa, es para la salud, para la educación, para el deporte, nuestros principales recursos Juan Camilo, para esta... Señor, don Andrés, entonces, dígame, trago amargo que están pasando a esta hora. Trago amargo, la verdad, lo podemos titular, como usted lo mencionaba, la rebelión del aguardiente, porque el golpe más fuerte está en la industria licorera, que recordemos es buena parte de la renta de departamentos como Antioquia, como Caldas, como el Valle, como el Meta. Esos aguardientes que tomamos los colombianos, le voy a decir nombres: Antioqueño, El Real, el Líder, el Blanco del Valle, el Amarillo de Manzanares, según los gobernadores, podría tener un incremento de más del 40% en los precios. Un ejemplo nos comentaba el gobernador de Antioquia: el aguardiente antioqueño de 750,000 mililitros está actualmente de 750 mililitros está actualmente a 40,000 pesos. Si se aplicaran las medidas tributarias del decreto de emergencia económica, se podría incrementar a 60,000 pesos. Un golpe para el bolsillo de los colombianos, y muchas veces esos golpes en los precios terminan favoreciendo el contrabando y el consumo incluso de productos adulterados. Pero ojo, Juan Camilo, esta medida del impoconsumo no solo va a afectar los licores que se producen departamentalmente, también licores que reciben el impuesto de impoconsumo en los departamentos, por ejemplo, los vinos, los aperitivos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, no toma, pero ya se pronunció desde La Giralda, en el centro de Bogotá, obviamente rechazando esta rebelión del aguardiente y esta rebelión de los gobernadores. Caterina Ávila. Mire, el ministro cuestiona esta decisión, por ejemplo, del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Dice que si los gobernadores piden que no se acate la ley, están usurpando funciones de la Corte Constitucional. Estas fueron las palabras del ministro hace pocos minutos. Bueno, es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo. Recordemos que Andrés Julián Rendón anunció que no ejecutará los decretos de la emergencia económica de Gustavo Petro hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo, y afirmó que aplica la excepción de inconstitucionalidad porque a su juicio estas medidas amenazan la autonomía fiscal de las regiones.
Teniendo en cuenta la renuncia de Jorge Lemus del DNI, ¿qué pasará con Wilmar Mejía, quien fue protagonista en el escándalo de las disidencias de alias Calarcá? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Sí, él es subdirector de inteligencia. Él está suspendido en este momento. Claro que se queda mientras que de todas maneras, si la suspensión está, pues no puede seguir, pero si le levantan la suspensión por parte de la Procuraduría, pues yo creo que sigue, o eso sí ya es decisión del presidente. Doctor Lemus, a propósito, ¿usted por qué llevó a Mejía? Yo no lo llevé porque sí. E incluso yo no lo llevé, yo no lo traje a la DNI. Quien lo trajo fue Carlos Ramón González. O sea, él entró cuando estaba Carlos Ramón González, no entró conmigo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Está de moda que todo el mundo dé su opinión. En redes, en Transmilenio, en las esquinas. Eso está bien, porque hay libertad de expresión. Eso está bien, porque todos tenemos el derecho de comunicar la manera como vemos la vida. Pero ojo, no todas las opiniones son válidas, ni son verdaderas. Es válido y verdadero el derecho que esa persona tiene a expresarla. Pero uno puede decir, no estoy de acuerdo. Uno puede decir, argumentativamente, no es coherente. Por eso hoy te quiero invitar a no creer todo lo que escuchas. Pásale filtros. Trata de ver si es real, si es racional, si es coherente, si es verdadero, si es bueno. Trata siempre de ser crítico, de ser crítica con todo lo que escuchas, con lo que te dicen a tu alrededor, con lo que dicen en redes, con lo que dicen a través de los distintos espacios. Tú tienes que saber elegir qué vas a escuchar. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando del gran partido del día de hoy, 7:30 de la noche, con transmisión del equipo de Blue Radio. Comenzará el primer duelo de la gran final de la Superliga, partido de ida que se va a jugar en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Junior estará recibiendo la visita de Independiente Santa Fe. Junior en el Metropolitano en medio de una fiesta particular, unos días particulares para la ciudad, más allá del último título. Junior además está recibiendo la llegada de uno de sus grandes refuerzos históricos, Luis Fernando Muriel, nuevo jugador de Junior de Barranquilla, el exjugador de la Selección Colombia y hombre importantísimo del fútbol italiano, de la MLS, se pone la camiseta de sus amores, así que también estará en medio de la presentación lo que será hoy el partido de ida de esa final de la Superliga, recordemos entonces, entre Junior e Independiente Santa Fe, que está encabezado por su gran figura Hugo Rodallega. Así que hoy van a jugar Junior y Santa Fe a partir de las 7:30 de la noche, recordemos, con transmisión de todo el equipo de Blue Radio. A esta hora se juega un partido en el fútbol italiano, está jugando el Verona frente al Bologna, está ganando el Bologna 3-1, John Lucumí está fuera por lesión, tiene problema muscular, el jugador colombiano, el hombre de la selección que pertenece al Bologna, que está ganando como visitante, en el marco Antonio Bentegodi, mientras tanto por el Verona, el colombiano Daniel Mosquera está en el banco de los suplentes. A las 2:45 de la tarde va a jugar el Como frente al Milan, también en la Serie A del fútbol en Italia. En la Bundesliga, 2:30 de la tarde, el Augsburgo frente al Unión Berlín. Mientras tanto, el día de hoy habrá Copa del Rey. Atención, porque a partir de las 3 de la tarde van a jugar el Burgos frente al Valencia, pero el gran partido del día será el que van a jugar el Racing de Santander, hoy líder de la segunda división del fútbol español, un histórico del fútbol de ese país, frente al Barcelona, y estamos atentos a lo que será la alineación de Racing de Santander para ver si juega titular Gustavo Puerta, el colombiano que es figura de este equipo. Recordemos que ayer el Albacete terminó eliminando al Real Madrid de la competencia y hoy está el Racing de Santander en este único partido de la Copa del Rey buscando la posibilidad entonces de eliminar al Fútbol Club Barcelona, el líder de la primera división contra el líder de la segunda división, y por supuesto estaremos atentos a Gustavo Puerta, al futbolista colombiano. Así que atentos entonces, hoy hay Superliga con la transmisión del equipo de Blue Radio, también hay fútbol italiano con futbolistas colombianos y por supuesto Gustavo Puerta, Racing de Santander, la Copa del Rey y el Fútbol Club Barcelona.
En Mañanas Blue, la viceministra de Vivienda fue enfática en decir que si las constructoras no acceden a pactar las viviendas en pesos, sino en salarios mínimos, las personas pueden acudir a la superintendencia. Lo importante es que el renglón más débil de la cadena, que es el comprador, sepa a qué tiene derecho, ¿sí? Y entre el derecho que tiene es que su precio sea fijo en salarios mínimos y que además obedezca a un presupuesto que no es solo el salario mínimo. Si se firmó en salarios mínimos la cuota, ¿qué hago? Pues sentarse a negociar con el constructor, y si el constructor no accede, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio porque es una práctica abusiva. Ellos tienen facultades jurisdiccionales, iniciarán la investigación respectiva. Digamos, ahí cada juez es autónomo en tomar las decisiones, pero por ejemplo la circular se hizo basada en preceptos y quejas. Es que además les quiero decir, en enero, en el fin de semana pasado, la SIC recibió en este fin de semana se recibieron 400 quejas. Entonces también es un llamado a la sensatez, porque si una de cada 4, insisto, pudieron, yo creo que todos pueden. ¿Uno de cada 4 en qué? ¿Cómo va a ser, proyectos? Viceministra? En proyectos. A nivel del país. Están cobrando en pesos. Por ejemplo, en Bogotá el 67% de los proyectos está pactado en pesos. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El martes 3 de febrero, dentro de 2 semanas largas, será la reunión en la Casa Blanca del presidente Trump de los Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Una fecha comunicada anoche en el Consejo de Ministros por el presidente Petro, Consejo de Ministros, en el que anticipó que intentará demostrar que hay errores en las mediciones de Naciones Unidas del número de hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia. 2, que su gobierno sí es eficiente en la lucha contra el narcotráfico, y 3, que el presidente Trump está engañado por la derecha de Colombia, que es lo que dice el presidente y repite una y otra vez, lo volvió a decir anoche, que es la derecha la que está detrás del desprestigio de su nombre, y que es la derecha la que hizo que lo metieran en la lista Clinton y que Colombia fuese desertificada. De ahí está la tesis del presidente, a que el presidente Trump le vaya a comprar estas teorías. Por supuesto, hay un trecho largo. Estados Unidos tiene sus propias cifras, es un país serio, demostrando que la producción de cocaína ha crecido durante el gobierno de Gustavo Petro. Teniendo en cuenta la sanción que tiene Colombia con el grupo Egmont, ¿qué va a hacer Jorge? Cuidados intensivos. Blue Radio informa. Le hemos hecho seguimiento a la crisis de la salud en Colombia, pero esta vez la nueva EPS, la más grande del país, que concentra al menos 11 millones de pacientes, es la que genera preocupación en Colombia. Los pacientes de esta nueva EPS no aguantaron más y anunciaron un paro nacional para el próximo 26 de enero. Nicole Buitrago. Buenas tardes. El próximo 26 de enero los representantes de los afiliados a la nueva EPS harán una manifestación en compañía de los usuarios de esta entidad médica en todo el país. Un plantón que busca exigirle al gobierno nacional la garantía al derecho a la salud. Dicen ellos en un comunicado que no pueden aguantar un minuto más para poder exigir este derecho, que están pidiendo una reunión urgente con el nuevo agente interventor. Recordemos que la nueva EPS ha cambiado 4 veces de interventoría desde que está intervenida por el gobierno nacional, pero también buscan usar todas las herramientas legales y jurídicas para que les entreguen los medicamentos a los ciudadanos y vuelvan a tener los contratos con los prestadores de servicio de salud que han suspendido en los últimos meses. La nueva EPS para remedios no hay nada, no hay ni un acetaminofén, ni un dólar, no hay nada. Nosotros nos hemos encontrado con testimonios desalentadores sobre pacientes que llegan a los dispensarios y a las oficinas de atención al usuario, esperan 6-7 horas después de haber recibido su turno, pero no encuentran ninguna respuesta. En septiembre me tomé la última pasta, no me han vuelto a enviar el medicamento, mis hijos van, que queda pendiente. ¿A qué jugamos? Entre más días esto peor, no hay medicamentos, las citas cuando se les da la gana. Hay que mencionar que en este momento el futuro de la EPS más grande del país es incierto. En el último año ha acumulado más de 621.000 peticiones, quejas y reclamos, con un incremento del 44% desde que está intervenida por el gobierno nacional.
Nicole, es que aunque la EPS emitió un supuesto plan de contingencia, este no ha servido para nada porque los pacientes, por ejemplo, de enfermedades de alto costo, han tenido que pagar de su bolsillo los medicamentos o, por el contrario y más grave, suspender esos tratamientos. Jessica, buenas tardes. Así es, Valentina, muy buenas tardes. Y es que a más de 15 días de la implementación de los nuevos dispensarios, pacientes afiliados a la nueva EPS en al menos 11 departamentos del país continúan reportando dificultades para poder acceder a sus medicamentos, sin que hasta el momento exista una solución efectiva por parte de esta entidad. Pues según los usuarios, lo que indican la última alternativa que les dieron fue pues radicar estas órdenes de medicamentos en la página web oficial de esta entidad. Sin embargo, hasta el momento, según lo que les indican, es que tienen solamente 10 días hábiles para que les llegue a su casa los medicamentos o que les indiquen en qué dispensario se pueden acercar. Sin embargo, pues ya como le digo, son 15 días del mes de enero que se supone que ya deberían estar entregando los medicamentos, pero aún no les dan ninguna respuesta. Pues Esperanza Arias es una de las pacientes de Nueva EPS. Porque no hay en este momento un prestador definido, o si están definidos no están actuando. Ahora la barrera de acceso es que tienen que llevarlo a una plataforma y que la plataforma, después de que reciba toda la documentación en el formulario que ustedes tramitan, pues hay que esperar 10 días hábiles. Sin embargo, sí intentamos también pues obtener una respuesta por parte de la nueva EPS y lo que indican es que sí están llevando una ruta para poder entregar oportunamente los medicamentos a los pacientes. La única solución que tienen hasta el momento, como les indicaba, es la página web, pero pues los pacientes no pueden esperar por un tratamiento, entonces están sacando de su bolsillo para poder comprar los medicamentos que necesitan. Blue Radio. 1:46 p.m. Volvemos con la noticia del momento. La rebelión de los gobernadores frente a los decretos de emergencia económica de parte del gobierno, que ya se convirtió en la rebelión del aguardiente, se podría decir, por cuenta de los impuestos a los licores. Saludamos a esta hora a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Gobernadora, buenas tardes. Bienvenida a Meridiano Blue. Juan Camilo, muy buenas tardes. Y aquí, por supuesto, la rebelión de los gobernadores por ese decreto que realmente a la vista inconstitucional, y estamos tomando acciones pertinentes para poder nosotros defender lo que habíamos luchado el año pasado con el aumento del sistema general de participación, la descentralización. Desafortunadamente, en un chisqueado de dedos, el gobierno nacional saca un decreto y, por supuesto, quiere asfixiar los departamentos. ¿Cómo recibe usted el pronunciamiento que ya se acaba de dar por parte del ministro del Interior, en el que dice que ustedes ya están usurpando las funciones de la Corte Constitucional? Mira, aquí nosotros, los gobernadores, 32 gobernadores, hoy tenemos la decisión, ya estamos acabando de generar, porque hay 17 gobernadores presenciales, siempre las decisiones de los gobernadores en la federación es por unidad, todos unidos, y a todos los 32 departamentos este decreto que ya está en la Corte Constitucional, que estamos pidiendo, por supuesto, la intervención, que nos dejen intervenir a los gobernadores, es contarle al país y contarle a la Corte por qué es tan violatorio de las finanzas de los departamentos, pero además quienes se van a ver perjudicados es la salud en los departamentos. Esto va a aumentar el contrabando, así que estos grupos ilegales de extorsión tratan de con estos medios generar, por supuesto, contrabando en los departamentos. Crece el contrabando, muchísima gente más no va a poder pagar los impuestos, y eso está generando en los departamentos que las finanzas caigan, por supuesto, altísimamente, y los que se van a afectar van a ser los hospitales de nuestros departamentos. Sí, gobernadora, ya sabemos cuáles van a ser esos sectores más afectados, pero ustedes como mandatarios regionales, ¿cómo se van a defender jurídicamente? Porque lo decía el ministro del Interior, pero también hay otras voces que están respaldando este decreto. Ustedes como gobernadores, ¿cuál va a ser la defensa que van a tener para no aplicar como tal estos nuevos impuestos mientras se conoce la decisión de fondo? Nosotros ya estamos vamos a pedirle a la Corte que nos deje intervenir. Hay una delegación de gobernadores en el control de legalidad. Vamos a presentar tutelas, 32 gobernadores presentando tutelas. Vamos a empezar a evaluar con los jurídicos qué derechos fundamentales está violando este decreto. Y, por supuesto, en algunos gobernadores estamos viendo la posibilidad de la inaplicabilidad del decreto, porque desafortunadamente es violatorio, por supuesto, a la Constitución política. Gobernadora, ¿ustedes tienen la intención de reunirse con el presidente Gustavo Petro en algún momento para intentar abrir un canal de diálogo que les permita reversar esta situación?
Por supuesto, sí, en estos 2 años y medio, 2 años de gobierno que hemos tenido, siempre hemos querido sentarnos con el presidente, con el gobierno nacional, a articular, a trabajar de la mano, pero desafortunadamente eso no se ha podido. El año pasado trabajamos muy de la mano con el gobierno nacional y por supuesto con el Congreso para aumentar y dejar la descentralización y que los recursos lleguen a los departamentos. Y hoy con ese decreto, al 29 de diciembre, el 1434 lo que hizo es borrar todo lo que hicimos durante muchísimos meses y empezar a asfixiar al departamento y asfixiar, por supuesto, las finanzas, que es la que sostienen los departamentos y especialmente lo que se gira para los temas de salud. Gobernadora, ¿y si le envía un aguardiente llanero? Por supuesto, el presidente 1000 veces invitado, por supuesto, no solamente al Meta, sino a todos los departamentos a que trabaje de la mano con los gobernadores. Yo creo que cuando se habla de los departamentos, de los gobiernos subnacionales, se quiere lo mejor para la gente. Hoy llamamos a la concertación, por supuesto, pero tendrán que entender que nosotros llevamos 2 años insistiendo al gobierno nacional que nos escuchen y hoy ya iniciamos acciones legales pertinentes que nos corresponde como gobernadores, por supuesto, para salvar muchísimos temas en nuestros departamentos y no dejar que las finanzas se asfixien en estos gobiernos subnacionales. Andrés, ¿usted tiene alguna pregunta de cierre para la gobernadora? Sí, gobernadora, simplemente para que el ciudadano que nos está escuchando, ese ciudadano que en estos momentos está esperando el almuerzo o que está almorzando y que le gusta tomarse sus buenos aguardientes, su aguardiente llanero, que es el del Meta, ¿cuánto podría incrementar de aplicarse ese incremento? ¿Cuánto le costaría una botella de aguardiente, por ejemplo, al ciudadano? Mire, hoy estábamos hablando varios departamentos de lo que aumentaría desproporcionalmente el tema de cigarrillos, de licores extranjeros, del aguardiente añero que es tan bueno, que es el aguardiente de este departamento y de toda la región, lo que incrementaría, pero además lo que pondría y expondría a que se siguiera creciendo el contrabando. Ya hay investigaciones y ya que se demuestran que en gran parte de estos grupos ilegales de extorsión están lavando activos por medio del contrabando, así que esto es un llamado al gobierno nacional porque el despropósito es desafortunadamente asfixiar las finanzas de los departamentos. Es la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Ojalá se sienten por lo menos a tomar café, así no sea aguardiente, con el presidente Gustavo Petro y solucionen esta situación. Gobernadora, ha sido usted muy gentil por su tiempo, gracias. Un abrazo y bendiciones. Gracias, gobernadora. Y es que otro de los temas que ha causado y ha llamado la atención de los colombianos en medio de esta polémica por la emergencia económica es la declaración del presidente ayer en la noche en medio de su primera locución del año sobre los precios de los alimentos. Según el presidente Gustavo Petro, pues no ha cambiado el tema del costo de vida, el incremento, el polémico incremento al salario mínimo. Pues Nicolás Rodríguez no solo fue a los homenajes de Jason Jiménez en Corabastos, también fue a medirle el pulso al costo de vida, al precio de los alimentos. Nicolás. El presidente Gustavo Petro aseguró que con el aumento del 23% del salario mínimo, el comercio, específicamente hablando de la canasta familiar, se mantuvo en los precios. Sin embargo, hablando con los comerciantes de Corabastos y Bogotá, aseguran que si bien es cierto el alza como tal no se ha visto en los productos, se están preparando para los aumentos que pueden llegar sobre la primera semana de febrero, ya que entra en vigencia la implementación del nuevo salario mínimo en más de 2 millones de pesos y se acumula con demás alzas. Productos como el pescado, las frutas, el plátano y hasta los granos afirman que están a la espera de las negociaciones para el final de mes. Creo que hay buena oferta todavía, no por eso, y los precios de los transportes y esos pues todavía no han influenciado, que creo que son los que van a, los peajes y esos son los que van a hacer que suban los precios. Sí, yo pensaría que a más tardar en 15 días ya tienen que haber algún alza en los precios, sí. Pues ahorita con el salario pues estamos en esos, que de igual manera pues estamos esperando a ver en qué concretan los patrones. Ya está hablado, entonces toca esperar ahorita que sea, digamos, el acuerdo de aquí a final de mes. Y va a haber movimientos diarios que un día sube y otro día baja, dependiendo de la oferta del producto en la... Ahora, vale decir que por lo menos para este viernes también está programado el incremento de los peajes a cargo de la ANI y 15 más que tienen tarifas contractuales, y por tal razón los precios como flete y el transporte podrían variar, por lo cual los productores no descartan algunos incrementos más en los precios. Blue Radio. 1:53 p.m. y se conoció la carta que redactó el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, en la que estaba defendiendo por qué se debería adelantar ese traslado de los cabecillas de los costeños y los pepes, estas bandas delincuenciales que delinquen hoy en Barranquilla, Salima. Así es, Valentina, se conoció la carta mediante la cual Oti Patiño, consejero comisionado para la paz, solicitó el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales, los costeños y los pepes, a la cárcel de mediana seguridad
seguridad en Barranquilla. Según su argumento, la solicitud realizada constituye un gesto de paz por parte del gobierno nacional y espera contribuir a la política pública de paz total. Es importante recordar que en los días pasados el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo fuertes críticas a la decisión del ministro de Justicia de darle el visto bueno al traslado de los cabecillas de las estructuras criminales a centros penales de la ciudad, y especialmente cuando la ciudad se prepara para recibir miles de turistas por el carnaval, por lo cual le hizo una advertencia al gobierno sobre la seguridad de la ciudad. Y hablando del tema, Salim, a 5 días de terminar el cese al fuego entre los pepes y los costeños, las mesas exploratorias de paz parecen estar en su punto de mayor crisis, ya que Digno Palomino, uno de los líderes de estas bandas criminales, estaría dispuesto a retirarse de las conversaciones. Vanessa Saldarriaga. Sí, Juan Camilo, es que información que en exclusiva conocimos en Blue Radio, Digno Palomino no habría llegado a un acuerdo con la Dirección Nacional de Inteligencia ni tampoco con la Oficina del Alto Comisionado de Paz debido a unas condiciones que le plantearon en la previa a lo que será la realización de estos traslados desde cárceles en el centro del país hacia Barranquilla. Según fuentes cercanas, nos indicaron que desde el gobierno les estarían solicitando a los grupos que reconozcan responsabilidades directas sobre zonas específicas en Barranquilla en las que tendrían mayor injerencia. La exigencia incluye que una vez concentrados o trasladados a estas cárceles en Barranquilla, ellos garanticen la ausencia total de homicidios y atentados en dichas áreas, pues Palomino ha manifestado su inconformidad con esta condición al considerar que ni él ni sus hombres pueden asumir una responsabilidad absoluta sobre la seguridad de estas zonas. El argumento central es que cualquier acción violenta podría ser perpetrada incluso por terceros y esto se les atribuiría automáticamente a ellos, a los pepes como estructura, lo que pondría en riesgo el proceso y su seguridad jurídica. Lo que sabemos es que de no lograr un acuerdo sobre este punto, estarían dispuestos a levantarse y con esto se podría caer esta mesa de negociación de paz urbana. Gracias, Vanessa. Entre tanto, ya son 396 los ataques que diferentes grupos ilegales han cometido utilizando drones en contra de la fuerza pública y la población civil. El más reciente en Chocó, Felipe García. Sí, señora Valentina, desde 2024 y lo que va de 2026, el país había registrado 395 ataques con drones que dejaron 301 afectaciones entre civiles y uniformados. Sin embargo, estas cifras aumentan tras este nuevo hecho ocurrido en el departamento del Chocó, donde un nuevo ataque con drones dejó, recordemos, 10 militares heridos. Con este nuevo episodio, entonces, ya lo mencionaba usted, el número total asciende a 396 ataques, mientras que las afectaciones aumentan a 311 y la cifra de militares heridos se eleva de 197 a 207. Desde abril de 2024 a hoy se registra un promedio de un ataque cada un día y 13 horas y cerca de 1,5 ataques diarios en los periodos de mayor intensidad. El ejército especialmente es el blanco principal de los criminales en zonas rurales con presencia de estas estructuras. Hasta antes del caso del Chocó, el balance daba cuenta de 911 artefactos lanzados mediante drones y una alta concentración de ataques, sobre todo en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que concentran 251 de estos ataques.